buenos días, profesora. Muy buenos días, compañeros. En esta mañana vamos a presentarle nuestro texto argumentativo de título La reforma constitucional total ¿es realmente necesario? Ahora, quisiera empezar antes con una frase que un sueño se hace realidad por arte de magia y necesita sudor, determinación y trabajo duro, de Colin Powell. Sabemos bien que hoy la reforma parcial o total constitucional resulta un tema muy complejo en todo ámbito, social, económico y en el ámbito político principalmente. Indagar ese hecho y prevenir un acto que incurra en excesos y atribuciones son uno de los puntos más importantes que se toca por parte de esta reforma, así sea total o parcial, y establecer los procedimientos de determinación con responsabilidad e imposición de sanción de infractores, en este caso teniéndolo como el tenor político. Ahora, ¿es beneficioso la reforma constitucional total en el Perú o resulta contraproducente en el contexto actual? La controversia vendría a ser cuál es el beneficio de la reforma constitucional en el Perú o resulta contraproducente en el contexto actual. Ahora le daré paso a mi compañero. Bien, con respecto a la primera postura, la postura en contra, decimos lo siguiente, que el cambiar de manera constante constitución impide que el pueblo internalice en sus principios, perdiéndose así el objetivo integrador que tiene una norma suprema como lo es la constitución, la cual es cohesionar a la población alrededor del núcleo duro de una cultura de libertad. Lo ideal sería una reforma parcial de la Constitución, respetando así la ideología de esta y alterando únicamente pequeñas partes del texto, contribuyendo así a afianzar en el tiempo de la cultura de paz para que se reclama. Si por el contrario se sustituye por otra concepción, no solo se corre el riesgo de producir un retroceso en nuestra economía, sino que colisionaría con una forma de comportamiento histórico democrático que se ha ido cristalizando en la sociedad peruana y empeorando así la situación actual. Le doy pase a mi compañero. Refiriéndonos a la postura B, que es a favor, podemos decir que la imperiosa necesidad de abordar una reforma constitucional que esté destinada a dotarla de un alto grado de legitimidad democrática y de una vocación integradora, que partiendo de un amplio consenso social, le permita servir de base para la constitución de un Estado democrático y social de derecho, que promueva el desarrollo personal, social, económico y cultural, respetando la diversidad, la dignidad, la libertad, la igualdad y la justicia, configurando así un Estado al servicio de los ciudadanos para que garantice el pleno disfrute de sus derechos. El propio Tribunal Constitucional cuestiona en la sentencia al caso de acción de inconstitucionalidad contra el denominado documento promulgado el 29 de diciembre de 1923 con el título de Constitución Política del Perú, de 1993, manifestó su convicción en la falta de legitimidad de la Constitución al señalar que, en efecto, el proceso para elegir a los miembros del denominado Congreso Constituyente Democrático, los debates en su seno y hasta en su propio referéndum, carecieron de las libertades y garantías mínimas necesarias para dotar de legitimidad de origen a la Constitución de 1993. Le voy a dar pase a mi compañera. Personalmente considero que una reforma constitucional de manera total no sería un camino viable ni producente, viendo el contexto actual en el que nos encontramos. Terminaríamos fracturando y debilitando ya las fracturadas instituciones políticas. Más que un camino de constitución, a mi apreciación deberíamos reformar ciertos artículos ambiguos o nocivos para el pueblo. Pero antes pedir un cambio, ya sea total o parcial, la población debe saber para qué, por qué y cómo se redacta, cómo se hace esta modificación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que una nueva constitución o la modificación de esta no solo no asegura la solución de nuestros problemas actuales, ni garantiza una salida de la crisis institucional, económica, social y política en la que nos encontramos. Y esto lo podemos corroborar con nuestra propia historia, ya que hemos creado 12 constituciones, pero seguimos con los problemas vigentes. Debido a ello, no podemos asegurar que una nueva constitución nos traería el bienestar, porque los problemas los resuelven las personas y no los textos legales. Le doy paso a mi compañera para que pueda seguir. El primer argumento, que es en contra,
Tenemos la base que la Constitución de 1993 ha dejado sus 20 reformas constitucionales en diversos temas como en el ámbito tanto económico, en el ámbito de las pensiones, incluso en el ámbito sectorial laboral y la bicameralidad que se ha modificado. Estas 20 modificaciones no han sido de manera total, sino han sido una modificación parcial y ha sido a lo largo de un contexto histórico y al lado del marco adaptativo que tiene la Constitución. Ahora, la iniciativa ciudadana en reemplazar la Constitución de 1993 debe canalizarse por las causas de ella misma establece, si no hubiera un rompimiento de la democracia. Muchos de los atributos o muchos de los conceptos alrededor que giran de la reforma constitucional es que ese es su nacimiento y ese es su origen. En el origen de reemplazo a la Constitución de 1969 por un romper de la democracia, pero sin validar que fue por métodos democráticos que se pudo dar inicio con esta Constitución actual. Hoy en temas muy relevantes tales como definir cuándo y bajo qué reglas se elige la Asamblea Constituyente, lo cual no está correctamente enmarcado en un marco teórico, y por qué los mecanismos de esto proveerá el nuevo texto constitucional, que claro, es una entidad actualmente competente para hacerlo, pero no tiene los métodos ni las iniciativas constantes para que se pueda dar. Ahora le doy la palabra a mi compañero. Bien, con respecto al segundo argumento que presentamos en contra de la reforma constitucional, decimos lo siguiente. La política constituyente reemplaza la política ordinaria. El recurrir a reformas de la Constitución como estrategias para jerarquizar ciertas metas o finalidades de la política ordinaria trae el inconveniente de convertir lo extraordinario en ordinario. Al tiempo, se va a perpetuar la disposición al cambio en las reglas de juego por quienes no quedaron del todo satisfechos o quedaron completamente insatisfechos. Como consecuencia, el juego de la política ordinaria no se empieza a jugar porque se renueva constantemente la voluntad refundacional. Asimismo, los procesos constituyentes tienden a la polarización social. La explicación es sencilla. Basta tener algo de conocimiento de teoría política para evidenciar que al estar latente la posibilidad de redefinir un catálogo extenso de deberes, derechos e instituciones, muchos de los grupos implicados en estos cambios por disposición natural querrá velar por la defensa de sus propios intereses. No siempre, eso sí, de un modo pacífico. Basta ver la experiencia latinoamericana, donde en procesos constituyentes como el boliviano, incluso se documenta la muerte de ciudadanos en las manifestaciones ilegales. Doy pase a mi compañera. Bueno, continuando con el argumento a favor, tenemos que el modelo de la Constitución no se puede pretender mantenerse intacto cuando cambia el entorno. ¿Por qué? Porque consideramos a la Constitución un pacto social entre el gobierno y la ciudadanía. Y aunque este no se debe cambiar constantemente, el modelo pide que se cambie porque no se puede pretender que el código que se adhiere a un contexto específico esté intacto siempre. Si se toma como ejemplo la larga vigencia de la Constitución norteamericana y sus pocas enmiendas, es porque es desconocida u olvidada. La interpretación y las mutaciones constitucionales han afectado mucho la actualización permanente de este texto. Y la jurisprudencia de los tribunales norteamericanos es un gran ejemplo. Tenemos también la razón. No existen condiciones mínimas básicas para explicar la relación entre el contenido de las normas constitucionales y el contenido de la vida real. ¿Ok? Y también que se debe cambiar la Constitución para poder producir cambios culturales y morales. En el caso de nuestro país, que llevamos 200 años persiguiendo el ser un país democráticamente original, cosa que aún no conseguimos, porque no existen estas condiciones mínimas básicas para explicar la conexión entre el contenido de las normas constitucionales y el contenido de la vida real, porque las personas no siguen estas normas, no hay una cultura constitucional que podamos defenderla. Por lo tanto, antes que nada necesitamos iniciar con un cambio de constitución para poder producir estos cambios culturales y morales en los ciudadanos necesarios para el país, para que haya un pacto realmente original y se sienta esta conexión y este lazo entre el gobierno y los ciudadanos. Doy pase a mi compañera.
Por último, de lo anteriormente mencionado podemos darnos cuenta que no nos urge un cambio total de constitución, pues esta, a comparación de la constitución de 1979, nos ha brindado un modelo económico estable, que la nueva constitución, por lo tanto, el nuevo modelo económico que exigen, no nos asegura ello, ni que nos mantendremos, ni que mejoraremos en el avance económico que se dio en los últimos años. Añadiendo esto, la adecuación de la ciudadanía a una nueva constitución nos podría traer ciertos retrasos. Es por ello que exhortamos a las personas que si hay ciertos artículos ambiguos en esa constitución, que está en manos del Tribunal Constitucional aclarar estas situaciones, el pedido de una reforma total y cambios en los modelos allí planteados no sería la vía de salida para la crisis que estamos viviendo, ni el momento propicio para establecer nuevos parámetros en vías hacia el desarrollo. Y eso sería todo por la exposición. Muchas gracias.